de una mesa se lanzan y no sabes cuándo van a terminar, así que voy a ver si sujeto. Una nota, bueno, dos notas previas. Una, la de desde que prácticamente nací y me puedo expresar, corregir tan solo el apellido. Mi apellido es Buch, ¿vale? Jamás se pronuncia bien, o sea, no forma parte en fin, de mi historia y de mi cruz personal. Buch, que es un apellido, no sé si es catalán o de raíz alemana, pero bueno, en cualquier caso es el mío. El segundo tiene que tener con el nombre. Cuando hablamos de Iglesia Evangélica Cristo Vive, no estamos hablando de una iglesia, de una religión, ¿vale? Digamos que es el segundo apellido. El primer apellido es Iglesia Evangélica, y lo mismo que esta es Parroquia Católica San Estanislao de Kostka, o el Redentor, o el no sé qué, pues nuestra parroquia es Cristo Vive, pero que no busquéis una religión o una denominación o una confesión que tenga ese nombre, que no es el caso. Nuestra parroquia es la parroquia evangélica en Canillejas, lleva allí 50 años, y yo desde hace un tiempo tengo la responsabilidad como pastor. Así que, en condición de tal, voy a compartir algunas ideas. Como pastor evangélico, en términos de pensamiento, yo me siento muy cómodo en el área del que se da en llamar el personalismo comunitario, que intenta recoger antropológicamente, en términos de dignidad humana, de consideración del ser humano y en su dimensión comunitaria también, pues aportaciones que vienen no solo de la religión, pero también, y en ese caso vienen tanto del judaísmo como del protestantismo o del catolicismo, ¿vale? Y que no es confesional, pero que da un sentido de valor a la persona humana y a su dimensión relacional, que yo creo que encaja bien con mi fe como cristiano. Y tengo que decir también que en mi análisis de la realidad social me ayuda algunos elementos de la reflexión moral de los clásicos del movimiento libertario de finales del XIX. Lo digo, en fin, no tengo yo especialmente aspecto de radical bombardero, pero yo creo que en la crítica que del anarquismo clásico se hace de la realidad social hay elementos que en términos de sociedad civil pueden ser de interés. Y mi aportación que quiero hacer como ciudadano, mi aportación a la realidad social pasa más por la sociedad civil, por la realidad civil, que no por las instituciones. Pasa más por los movimientos sociales. Yo pertenezco a una parroquia y la vida de la parroquia, pues en realidad forma parte del movimiento social. Dicho todo eso, alguna consideración para luego poder, yo creo que lo más interesante será lo que podamos después comentar juntos. Una reflexión para la regeneración de la democracia, que era un poco el planteamiento inicial de esta tarde, ¿no? La regeneración de la democracia. Y a mí se me ocurría que la regeneración de la democracia pasa, no solo, pero desde luego esencialmente, por la regeneración de los demócratas. Yo creo que ese es un elemento, no es el único, pero es uno, y a mí ese sí me resulta relevante, ¿no? Es decir, no podemos escupir hacia arriba quejándonos de la realidad institucional o de la corrupción en altas esferas, porque eso que escupimos hacia arriba nos va a caer sobre nosotros. La regeneración de la democracia pasará necesariamente por la regeneración de los ciudadanos que componen esa democracia. En palabras, Charles Péguy, proto-socialista francés, ya advertía, y después Emmanuel Mounier, filósofo personalista francés, católico, advertían aquello de que la revolución será material o no será, y será espiritual o no será.
Y en esos dos planos es donde es necesario moverse de forma equilibrada, supongo en resumen, aunque probablemente cada uno de nosotros se moverá más en un plano o en el otro, ¿no? Pero los dos son absolutamente necesarios. Hay un librito que escribió hace pocos años el filósofo Carlos Díaz, personalista, católico, español, que él titulaba de una forma muy sugerente, y él lo titulaba así: de la simple indignación a la democracia moral. Es decir, y eso tiene que ver fundamentalmente con los ciudadanos. Es decir, la llamada que a menudo se hace desde la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones es una llamada boomerang, porque vuelve sobre los propios ciudadanos. De manera que la indignación, la queja y la protesta, y el esto no puede ser, todo eso, que tiene una dimensión ajena, es decir, más allá del individuo, sin embargo, vuelve sobre el propio individuo y sobre cada uno de los individuos. En ese sentido, como cristianos, que es el aspecto que nos reúne y del que yo tengo que dar cuenta de alguna forma, necesariamente pasa por una forma de ética, una forma de moral que siempre, y especialmente en este contexto, es una ética profética, en la medida que denuncia, anuncia y encarna valores distintos de los ahora imperantes, ¿no? Denuncia unos antivalores, anuncia otros valores, pero además los encarna. Es decir, toda ética de raíz cristiana necesariamente es una ética ejemplar. Es decir, y nunca mejor dicho, se predica con el ejemplo. A ver, dicho muy llanamente, un calvo puede proclamar muchas cosas. Lo que no puede anunciar ni vender es un crecepelo, ¿vale? Al calvo, para anunciar crecepelo, le falta la ejemplaridad. No lo encarna, entonces anunciará otras cosas y lo anunciará muy bien, pero el crecepelo lo tiene mal. Quiere decir, un ciudadano que se reconoce cristiano, en medio de la sociedad, lo que denuncia y sobre todo lo que anuncia, tiene esa dimensión profética porque solo tiene autoridad para anunciarlo en la medida que él mismo lo encarne. Esa es una ejemplaridad autoimpuesta, es decir, no tiene que ver con deberes, no tiene que ver con reglas, y menos todavía, en fin, con amenazas de infierno y cosas parecidas. Es una ejemplaridad que uno se impone a sí mismo, como eco de los valores morales que encontramos en el Evangelio. Y los valores morales que encontramos en el Evangelio, a diferencia de la ética mínima pública, la ética cívica mínima, que es el elemento más presente en nuestros días, es una ética de máximos, es una ética personal máxima, ¿no? No frente, pero junto a una ética cívica mínima, ese mínimo común en el que como ciudadanos, con una pluralidad en diferentes aspectos, ese mínimo en el que podemos acordar y sobre el que podemos empezar a construir, a nivel social, el cristiano aporta también, a nivel personal, una ética de máximos. Toda la ética cristiana es una ética de máximos. Y esa ética, como le sucedía al calvo con el crecepelo, solo puede ser anunciada en la medida que se encarna. Si hay una palabra que puede resumir
esa democracia moral que se postula y que solo se postula autorizadamente en la medida que se encarna, o sea, hay una palabra que resume eso, es la palabra responsabilidad. Ya lo sabéis, vamos, lo sabéis, lo vivís, lo padecéis. Aquí nadie es responsable de nada. Y nadie rinde cuentas de nada. Sin embargo, desde la ética cristiana, el criterio es radicalmente distinto. ¿Recordáis la frase aquella de Dostoyevsky, no? Todos somos responsables de todo y de todos, y yo más que nadie. Tampoco soy muy ingenuo, en fin, ya tenemos cierto recorrido. Las frases grandilocuentes calan poco y se encarnan menos. Y además suelen tildarse o bien de demagogas o de adolescentes. Y de alguna forma eso tiene un efecto desmovilizador, porque como además encontramos bien poquitos ejemplos ejemplarizantes, más bien lo que acaba cundiendo es aquello de, en fin, tonto el último. Y sin embargo, sin un sentido, ya digo, ingenuo, pero a la vez muy comprometido con uno mismo, y en tanto que cristianos delante de Dios, hay un ejercicio práctico, ético, personal, de máximos. Allá apenas lo que hagan los demás. Por eso tiene ese sentido profético, porque además esa dimensión profética normalmente es poco reconocida, mal vista y peor recompensada. Nadie tiene vocación masoquista, pero no hay regeneración de la democracia sin esa regeneración personal, y eso pasa necesariamente por el testimonio. No solo, y además no es suficiente, ojalá fuera así, no es suficiente el testimonio, pero desde luego es esencial. Y en términos de responsabilidad, probablemente nadie lo ha explicado mejor que Emmanuel Levinas, filósofo judío, dentro de esa amplia familia del personalismo. Levinas perdió prácticamente toda la familia en los campos de exterminio, él era apenas un adolescente, y él desarrolló todo un pensamiento filosófico que partía no como era tradicional, de la metafísica o de la ontología, sino de la ética. La filosofía primera para él es la ética. Y la ética se resume en última instancia en este concepto de responsabilidad que nace del reconocimiento del rostro del otro. Y elabora todo un pensamiento profundamente riguroso en lo filosófico, pero a la vez muy gráfico y muy plástico y muy poético. Y es siempre la idea de que el otro, que no es lo otro, que es una dimensión impersonal, sino el otro, el rostro concreto que está delante de mí, sin ni siquiera hablar, su sola presencia me responsabiliza de él. El otro, especialmente el otro en necesidad, en el término que sea, el otro, con su solo rostro delante de mí, clama. Y cuando el otro clama, me reclama. Y entonces exige de mí una respuesta. Responderé, todo, ya sabe, en fin, viene asociado a ese concepto de responsabilidad, ¿no? En buena medida, la dimensión ética en el cristianismo en la relación con el semejante, se puede resumir en esta palabra, en este concepto de responsabilidad, que lleva de la mano otro concepto que es el de autonomía. Aquí nadie es responsable de nada, porque tampoco nadie asume ninguna capacidad de nada. Al final todo eso se traslada, luego nos quejamos, pero en el fondo es un ejercicio de comodidad, ¿no? Trasladamos toda responsabilidad a otro nivel, nos dejamos llevar, delegamos,
y eso nos permite, en fin, hipócritamente después quejarnos, ¿no? La democracia formal en la que nos movemos es infinitamente mejor que otro tipo de elementos, claro, como dictaduras y todo eso, pero puede maquillar ese ejercicio de vagancia espiritual y moral que consiste en delegarlo todo, porque de esa manera, perdiendo autonomía, también nos libramos de la responsabilidad. En ese sentido, recordáis aquella vieja advertencia de los anarquistas clásicos, que decían que decidir quién va a decidir no es decidir por uno mismo. Tiene su sentido, a día de hoy no vamos a discutir sobre eso, pero advierte de uno de estos peligros que después la democracia formal puede convertir en realidad en la medida que el ciudadano lo consiente. Delega autonomía, con lo cual delega responsabilidad y le permite vivir quejándose, ¿no? Llueve, asco de gobierno, que decían los italianos. Frente a ese sentido torpe de la delegación, la ética cristiana reivindica el principio de responsabilidad ante el otro, en un ejercicio de vida, a mí me gusta esa expresión, de vida extrovertida, ¿vale? No hablamos de temperamentos, hay gente extrovertida, hay gente introvertida, allá apenas, en fin, cada uno, pero hay una actitud ante la vida que es también introvertida o extrovertida, es decir, uno vierte la vida hacia adentro, ¿no?, hacia sí mismo, y se invierte en sí mismo, o bien vierte la vida hacia afuera, hacia el otro. Esa dimensión que es personal no es suficiente para transformar la vida en relación, pero es imprescindible. Queda después una dimensión estructural de la que yo no voy a ocuparme, porque efectivamente la buena voluntad y el buen ejemplo, siendo necesarios, no son suficientes, y hace falta elaborar conceptos que puedan después encarnarse en lo que alguien llamaba la honestocracia, que es esa dimensión que hoy en tantos planos también echamos de menos. Pero luego podemos comentar de esto.